una diligencia que está resultando fructífera, bastantes preguntas que se hicieron, pero quedan muchas pendientes. Que aquí ningún chileno está por sobre la ley. Se me solicitó por 2 colegas si podíamos realizarlo en otro lugar. Una motocicleta persiguiendo el vehículo de los abogados traspasa límites. El pitonero de ese carro no cumplió con los protocolos establecidos para hacer el control de muchedumbre y ha sido dado de baja. Que se sancione como corresponde a todos aquellos que tienen responsabilidad en esta acción criminal. ¿Cómo se le ocurre autorizar esta marcha a esta hora? Una falta muy grave a lo que es la conciencia cultural. ¿Qué tiene que ver la demanda legítima de los estudiantes y sus familias por tener una mejor educación con la violencia, saqueos y actos de destrucción de la ciudad? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudadanos, el debate que abre la semana aquí en CNN Chile. Comenzamos a revisar de inmediato las candidatas a hacer la frase de la semana, que como siempre eligen ustedes y que es, claro, la excusa con la que abrimos siempre el debate todos los lunes aquí en Ciudadanos. Partimos con una declaración que fue muy polémica y bastante desafortunada a la postre. La de Mahmoud Alewi, subsecretario del Interior, en su reacción a lo ocurrido con el joven que había sido herido durante las manifestaciones en Valparaíso. En la investigación preliminar que hay, parece ser un hecho fortuito. Un hecho fortuito, lo decía el martes pasado el subsecretario, luego, claro, ante la evidencia tuvo que rectificar, tal como lo hizo Carabineros, esa declaración inicial. Sabas Chaguán, el fiscal nacional, estuvo 3 días interrogando a Giorgio Martelli, el recaudador de las campañas de la nueva mayoría. Después le preguntaron, ¿viene ahora Rodrigo Peñailillo? Esto contestó Sabas Chaguán. Lo solicitó hace como 5 días y al día siguiente proveí el escrito diciéndole no al lugar por ahora. ¿Por qué no al lugar? ¿Por ahora? Sí, pero por ahora, ¿por qué no al lugar? Porque era hace 5 días, ahora estoy pensando si lo decreto o no. Ahora lo estoy pensando, dice Sabas Chaguán en torno a la posibilidad de llamar a declarar al exministro del Interior. Y el tercer candidato a frase de la semana es el diputado René Zafirio de la Democracia Cristiana, ante la pregunta de si cree la versión de que la presidenta Michelle Bachelet no conocía de este equipo previo. Yo creo que la presidenta no está diciendo la verdad. Yo creo que en ese periodo de pre-campaña evidentemente hubo participación suya. No lo sé si efectivamente ella intervino en todo el proceso de recaudación o no, o si sabía si ese proceso se estaba realizando o no, pero que era lo que ocurría en el país en ese momento, ella no podía estar ajena a eso. No está diciendo la verdad, palabras fuertes viniendo, claro, de un diputado de la coalición oficialista y refiriéndose a la presidenta de la República. Candidata a esa frase de la semana que vamos a conversar y vamos a abrir el debate, claro, con nuestros panelistas, Laura Albornoz, Hernán Larraín, Alberto Mayor, Cecilia Pérez, bienvenida de vuelta. Después de algunas semanas están aquí con nosotros. Cecilia, partamos por ti. ¿Cuál es la frase de la semana? Sin duda la del diputado Zafirio de la Democracia Cristiana. Primero porque él imputa desde su particular mirada algo que es muy grave, sobre todo viniendo de la máxima autoridad del país, que es la presidenta de la República, al señalar enfáticamente que no dice la verdad. Y luego él mismo no es consistente con sus dichos cuando reitera de que a él no le consta que la presidenta conociera o no conociera el financiamiento, sino que más bien él se refería a algo que no se podía negar, que era la existencia de una precampaña. El diputado Zafirio para muchos ha sido muy valiente en enfrentar cosas raras que han sucedido en el gobierno, pero en esa misma línea, y yo creo que también hay que ser responsable, y no lo encuentro muy responsable, en esa frase en particular. Alberto. Sí, es difícil elegir otra, a pesar de que lo de Alewi es grave, es bastante grave, básicamente porque tiene que ver con este hecho de que de pronto se creen las versiones de instituciones que están involucradas en un tema y de un modo incuestionado, y obviamente eso no es algo que un gobierno deba hacer. El gobierno tiene que asumir que tiene, por un lado, que confiar en sus instituciones, pero al mismo tiempo tiene que supervigilarlas de alguna manera. Pero me parece que como hecho político, Zafirio como símbolo, porque en realidad hay varios que de distintas posiciones dentro de la nueva mayoría han dicho cosas parecidas, pero se confirma lo que hemos venido diciendo hace muchas semanas, donde hay grupos que claramente
que están en la coalición de gobierno, que nos ayudan mucho al gobierno. Me parece que en ese sentido Zaffirio se pone en línea, en tono con los tiempos y siendo bastante más explícito y quizás un poquito torpe incluso. Laura. Yo diría que, descontando a Zaffirio, me parece desafortunado no tener confianza en el líder de la coalición, máxime cuando ha hecho afirmaciones respecto del conocimiento no que tuvo de la existencia de la pre-campaña. Yo entiendo que ella ha dicho a todas luces de que no hubo pre-campaña o no hubo recaudación o sistema para recaudar fondos del cual ha sido objeto de la investigación, particularmente el Ministerio Público. Y que no le quede claro y que haya que explicárselo de otra forma me parece complejo viniendo de René. Ahora él suele ser asertivo, hay veces que yo en este caso no estoy de acuerdo con él. Pero a mí me parece que de todas maneras el caso fortuito de Alewi me parece sorprendente, particularmente porque a quien está a cargo de las fuerzas policiales, justamente la Subsecretaría del Interior, el Ministerio del Interior, que tiene que tener un plan de acción antes, durante y después de las manifestaciones, previendo la ocurrencia de hechos de este tipo. Yo recuerdo haber sido en la juventud muchas veces golpeada por el efecto del guanaco y la verdad es que aún así, no con las consecuencias que tuvo Rodrigo Avilés, por cierto, esto es un tema de clara planificación previa por parte del Ministerio del Interior, qué tan fuerte, cómo van a actuar, en qué medida. Entonces no podemos decir que la actuación de un carabinero, de una fuerza policial, no estuvo lo suficientemente determinada, precisada y acotada, entendiendo además que es una manifestación que fue autorizada de noche. Aunque fueron el caso de lo de Rodrigo Avilés fue el 21 de mayo, y fue previo a la manifestación nocturna que ocurrió después. Bueno, el 21 de mayo, para el caso es lo mismo. Son la dos manifestaciones distintas, claro, pero para el caso es lo mismo. El que emite la opinión de la falta de planificación es el subsecretario del Interior, no es cualquier persona, no es el encargado de Cultura. Hernán. Yo creo que es un tema, la declaración de Alewi, que habla de algo bastante más complejo, ¿cierto? Que es la relación con Carabineros, el caso de Rodrigo Avilés. Sin duda que es una declaración poco afortunada y creo que deberíamos abordarlo el día de hoy. Pero me quedo con la frase del diputado Zaffirio, ¿cierto? Porque me parece evidentemente irresponsable, es efectivamente contradictoria en dos líneas, digamos, es capaz de estar en desacuerdo consigo mismo, hay que destacar su astucia, pero creo que habla más bien de algo que hemos estado conversando hace un buen tiempo en este programa, y lo hemos dicho creo que todos los panelistas, sobre la necesidad de sincerar lo que está pasando entre dinero y política. Cuando él dice que la presidenta no está diciendo la verdad, en parte es porque hay un contexto generalizado donde la ciudadanía ve que los políticos de distintos sectores de alguna u otra manera no están diciendo la verdad, ¿cierto? Y eso es creo lo que está pasando de fondo hoy día en la política chilena, pero en los últimos días hemos visto distintas señales de distintos sectores y esperemos que sincerar y decir la verdad respecto de la relación del dinero y la política en los últimos años en Chile empiece a ocurrir, porque creo que es el primer paso para poder efectivamente salir de la crisis en que estamos. A ver, y dejando claro que entonces parte de la votación de ustedes, René Zaffirio es el elegido de la mesa. La frase de Michelle Bachelet, que la dijo ya hace varias semanas en ese desayuno con la prensa nacional, es: no hubo tal pre-campaña. Esa es la frase textual. ¿Dice la verdad la presidenta o no dice la verdad? Yo creo que acá hay, y no lo quiero personalizar en ella, acá hay una declaración contradictoria del gobierno. Porque, por un lado, la presidenta efectivamente dice esa frase, pero a los pocos días, el vocero de gobierno, que representa la voz de la presidenta y la voz del gobierno, sale negando tajantemente la existencia de precampañas y al día siguiente señala que las precampañas son habituales. Y que se practican en Chile. Y son esas contradicciones las que terminan fomentando que personas, uno pudiese pensar desde la oposición, pero particularmente la nueva mayoría, directamente emplacen a que el gobierno reconozca una vez por todas que esto es habitual, que existe, para ambos lados, por cierto, que se hacen estas recaudaciones, lo hizo Isabel Allende, lo hizo el senador Navarro, lo dijo en una forma que lo acabamos de ver el diputado Zaffirio, y eso se permea hacia la gente en términos de que al final terminan diciendo aquí nadie dice la verdad. Es el mismo gobierno quien contradice a través del vocero a la propia presidenta. Sí, a mí me parece que la moralización de este tipo de discusiones me parece completamente inapropiada, así de simple. Me parece que aquí hay un hecho que es claro. Nosotros sabemos que la política en Chile es financiada por las empresas. Si eso, y sabemos que los políticos normalmente están en campaña. Y sabemos que los partidos políticos son financiados por empresas, y sabemos que
los personajes políticos están financiados por empresas, y eso lo estamos viendo ahora con toda su gravedad encima de la mesa. De ahí a empezar a decir, no, es que hay pre-campaña porque partieron haciendo la campaña justo antes del límite legal, cuando hemos visto gigantografías de todos los candidatos antes del límite legal, solo que en vez de decir vote por, dice estoy con usted. ¿Ya? Entonces, la verdad es que a mí ese juego de hipocresía a mí no me va ni me viene, no me interesa. Lo que me parece importante es que aquí los chilenos ya tienen una convicción hecha. Estaban hablando con la persona equivocada, estaban hablando con un político que no representaba sus intereses, sino que representaba, según los chilenos, intereses de terceros, que eran los que le ponían la plata. Eso es lo grave. Y eso es lo que a mi juicio hay que investigar. Por eso para mí es infinitamente más grave el caso Corpesca, por ejemplo, ¿ya? Que mientras esto sea hasta donde estamos, me parece que bueno, que es lo típico, es lo que había. Pero ahora en este caso es plata, en el fondo, que viene de empresas como SQM, que se triangula a través de Martelli y va a financiar este equipo. O sea, es también plata de empresas e irregularmente... Hay una irregularidad, que es la regularidad tributaria, que es la que se está investigando, que efectivamente. Lo que pasa es que aquí hay un elemento que hay que distinguir, que es el agravante políticamente más importante, que es saber si hay alguna clase de, directa o indirectamente, una conducta de cohecho, de soborno asociada. Eso es lo más delicado de todo esto. Lo otro a mí me parece grave, lo dije mucho tiempo antes en este mismo programa, cuando dije que aquí incluso teníamos todo un sistema en el cual hasta se asumía que los políticos para ser candidatos poco menos que tenían que lavar dinero de por medio, ¿ya? Y se generó un buen escándalo en la mesa porque dije lavado de dinero, y es lo que se hace porque se justifican gastos que no existen, qué sé yo. Entonces me parece que aquí hay un asunto que hace rato que tenía que haberse abordado, pero aquí a moralizar en términos personales, lo que pasa es que la pre-campaña de Bachelet, si todos saben lo que ocurría. O sea, y me parece que la noción de pre-campaña me parece un invento, es como la campaña, claro. La campaña. O sea, por lo mismo es un poco absurdo negarlo, ¿no? O decir, sí, no hubo tal pre-campaña, ¿por qué negar algo que es evidente? A mí lo que me parece interesante, el punto que plantea Alberto, es que en definitiva lo que Chile tiene que preguntarse y que tenemos que ser capaces de limpiar entre el trigo de la paja es justamente el poder preocuparnos y centrarnos en este tema de la precampaña que todos, como dice Cecilia, realizan, practican o se lleva a cabo en Chile, versus la comisión de hechos que son repudiables por la justicia y constituyen acto ilícito. O sea, a mí me parece mucho más importante que seamos capaces de diferenciar entre una defraudación tributaria permanente o un fraude definitivamente cometido por triangulaciones versus las afirmaciones o no de quien... Claro, porque cómo se entienda esa pre-campaña, hay gente que dice, mira, yo estaba en campaña desde que llegué, o como lo dice el propio presidente, el 28 de marzo, y me dediqué a afirmar que iba a ser candidata, es muy distinto a que yo hubiese participado en el diseño o no de esta... Entonces, tratar de hacer la vinculación entre el estar decididamente o decidir ser candidata presidencial versus estar de acuerdo con un modelo de recaudación de fondos son dos cosas distintas. Es una primera distinción. Y una segunda distinción es que yo creo que hay que poner el foco en lo que dice Alberto, que el foco de atención es que las empresas o han manejado partidos políticos o han manejado políticos o las empresas derechamente han manipulado la votación de los parlamentarios, de los mandatados por el pueblo. El caso de la pesca, que es un tema que entiendo vamos a ver dentro del programa de hoy día, es un caso gravísimo. Tenemos una ley aprobada con definitivamente situaciones aparentemente de cohecho y eso amerita, por cierto, toda la atención de los ciudadanos. Ahora, yo creo que hay una déficit de gestión política cuando la ciudadanía logra confundir ambas cosas y cuando el gobierno es incapaz de transparentar lo que en realidad se quiere decir o transmitir lo que realmente se... Y en eso soy capaz de reconocer una falta de gestión política. Pero claramente lo que la ciudadanía tiene que tener claro cuando estamos en estos programas de debate es que una cosa distinta es haber participado, aceptar ser candidata y otra diferente es lo que hemos visto, en este caso en Corpesca y a lo mejor en cuántas otras tramitaciones de leyes de semejante índole, en donde mediante un pago de dinero un parlamentario vota de una determinada forma influido por esa coima, en definitiva. No, yo creo que llevamos varias semanas analizando esta crisis y en general es un desangramiento permanente, es analizar básicamente malas noticias y en un esfuerzo de entusiasmo y optimismo yo quiero ver buenas noticias en lo que está ocurriendo. Primero que mentir se está haciendo políticamente insostenible. Lo que pasó con la presidenta, el vocero, y básicamente fue la propia nueva mayoría, ¿cierto? La presidenta del PS, la que salió a decir, a ver, no mintamos de esta manera, la verdad es otra. Sí ha habido campaña. Y lo mismo le está ocurriendo al senador Olpis, que él sale a confirmar efectivamente que hubo irregularidad en el financiamiento. Ya veremos qué dice tribunales al respecto. Entonces, creo que hay una primera buena noticia. Mentir ya no se puede.
Lo segundo es que hay un Ministerio Público que está investigando, y está investigando distintos delitos, efectivamente. Está investigando financiamiento irregular, hay problemas tributarios y hay eventualmente cohecho. Y en la medida que vayan avanzando las investigaciones, van a ir cada uno de los casos, espero, avanzando en términos de justicia. Y creo que esa es una segunda buena noticia. Creo también que para el país es bueno saber y conocer de que las empresas han estado detrás del financiamiento de la política, no solo a través del financiamiento regular, a través de la ley que hoy día tenemos, sino también de forma irregular. Y que lo han hecho en forma, digamos, transversal. No deja llamar la atención, por ejemplo, que una empresa como la del yerno de Pinochet, SQM, le financiara la pre-campaña a Michelle Bachelet. También saber esa realidad y conocer qué hay detrás de la nueva mayoría en el fondo y los intereses que hay detrás de eso, me parece también que es una buena noticia. Y que también financió los bonos de Aguirre cuando era propietario el presidente Piñera. Y también que conozcamos cómo se pagaron los bonos de Jaime Aguirre, efectivamente, todo buena noticia. En la medida que haya transparencia, deberíamos avanzar entonces a continuación, y espero que esa sea la próxima buena noticia, a un nuevo marco regulatorio que se haga cargo de un sistema bastante más sofisticado para sacar el dinero de las empresas y de los intereses corporativos de la política chilena. Ya que se menciona el tema del expresidente Piñera, lo menciona Laura, Cecilia, ¿va a hablar en algún momento el expresidente Piñera en términos de aclarar qué pasó con todo este tema, con esta triangulación de dinero, con esta plata de otras empresas que termina en una empresa que era de su propiedad? Yo creo que hay que ser bien riguroso cuando se plantea por parte, sobre todo de algunos periodistas, y no lo digo por ti, Daniel, me refiero particularmente al emplazamiento público que hace ayer un panelista Tolerancia Cero al presidente Piñera, de decir algo así como que le agrede que el presidente guarde silencio con respecto a su ex jefe, que en este caso es Jaime Aguirre. Porque el presidente Sebastián Piñera ha hablado de los 3 casos en los cuales eventualmente ha salido mencionado por distintas aristas. Lo hizo en los Forward, lo hizo en el caso Sokimich, por el caso de Bancorp y por el caso de Vox Populi, y lo hizo también en su minuto, puedo decir el día exacto, cuando estaba Giovanni y antes de la entrevista en Canal 13 con Don Francisco, con respecto a la situación de Jaime Aguirre, y señaló algo muy concreto. Él señaló que él compró a través de Bancar Televisión en el año 2005, donde Jaime Aguirre con los empleadores anteriores tenía una doble contratación, y eso se regularizó en términos de que fuese contratado como director ejecutivo y su sociedad, que es la música, como asesora de Bancar para un proyecto fundamental que era la compra de Machaza y un proyecto de multimedia en términos de tener canal radio y otras cosas más. Y el presidente también señaló que el año 2009 él se retira de Chilevisión para dedicarse a su pre-campaña y que él no estaba en conocimiento de lo que sucede entre diciembre y febrero, que eventualmente serían el pago. El mismo Jaime Aguirre ha señalado que es un híbrido, y el mismo Jaime Aguirre ha señalado que el presidente Piñera no estaba en conocimiento, que no fue con él con quien eventualmente... Pero no se ha explicado por qué se le paga el bono a través de empresas como ese. Pero para terminar, Daniel, donde el presidente señala no tener información. ¿Qué dice el presidente Piñera? Que instruye a la empresa de poner todos los antecedentes en el Servicio de Impuestos Internos para que sean ellos quienes determinen si ha existido una falta, si ha existido algún tipo eventual de algo que no corresponde, y si es así, esto tiene que subsanarse, y esa documentación se entregó el viernes pasado. Pero no hay explicación pública, Cecilia. No había ninguna explicación de por qué se hace esa triangulación. Porque justamente él no estaba en conocimiento. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Le podrá decir a sus empleados que den la explicación o no? Bueno, lo van a hacer ante el Servicio de Impuestos Internos, me imagino. ¿Y no ante la opinión pública? Si es que, no, lo que te digo, Daniel, si es que eventualmente fue así. Aquí el que tiene que dar mayor explicación también es quien entrega las boletas. Porque aquí me da la impresión de que Jaime Aguirre ha hecho toda una campaña, me parece muy bien, de quedar casi como víctima. Yo no tenía idea, y hasta donde yo sepa no era ni menor de edad ni tenía problemas intelectuales. Entonces acá yo creo que también hay un tema que la Fiscalía tendrá que investigar y donde se tendrá que saber la verdad. Pero de ahí a vincular de que el presidente Piñera estaba en conocimiento, no estaba en conocimiento, y yo le creo, y él sí ha hablado sobre el caso. Pero era su empresa, Cecilia, y no había una explicación ni de él, ni de su empresa, ni de los empleados que hayan tomado la decisión, ni de quien sea. Fideicomiso, y entregaron los antecedentes del Servicio de Impuestos Internos. Pero Chilevisión no estaba ahí todavía. Pero está bien, te vuelvo a insistir. Él había establecido un fideicomiso ciego, se había desprendido el año 2009 de la administración, tal como lo ha señalado, de sus empresas, se dedicó a ser candidato, y en el momento o en los meses en que aparece el eventual pago de este híbrido, como lo ha señalado Jaime Aguirre, a 3 sociedades, tengo entendido, él estaba como presidente electo, preocupado de asumir el gobierno, preocupado de que tenía un terremoto encima, no estaba preocupado de esto, y por eso le dijo... ¿Pero habrá podido averiguar ya o no? Pero por supuesto, le dijo, pongan a disposición de los antecedentes del Servicio de Impuestos Internos, y cuando se pronuncia el Servicio de Impuestos Internos... ¿Y los ciudadanos me imagino que él...
Pero absolutamente, Daniel. Pero para eso hay que saber qué fue lo que sucedió y que el ente que tiene que investigar el Servicio de Impuesto Interno, ¿qué más transparente? Yo creo que es importante en este proceso de investigación, de dar cuenta, de que hable o no hable, el poder también establecer que el juego democrático se dé de manera natural. Y esto no estoy diciendo esconder información, sino que dejar también que las instituciones funcionen, porque todos nosotros decimos el rol se habla del rol del Ministerio Público, de los nuevos fiscales. Yo hoy día visualizo también un rol de la prensa, que es de informar, pero también hemos visto harta especulación respecto de verdades, filtraciones en la Fiscalía, filtraciones en los medios. Cosas que no resultado ser verdad. ¿Perdón? Todas cosas que han resultado ser verdad, No, Laura, si pueden en todos ser, los casos. no, si pueden ser verdad o no. El tema tiene que ver con la oportunidad y con la voluntad del propio político, autoridad, de dar cuenta en qué momento y cómo lo va a hacer. Pero está mal que la ciudadanía esté informada, porque si nos quedamos sencillamente con las explicaciones de los políticos y con que lleguemos a la resolución final de los tribunales, la gente todavía no sabría nada. Pareciera ser que solamente quien hace una actitud altruista o quien realiza un acto altruista o quienes permiten que se informe es solamente la prensa, y se han convertido entonces los medios de comunicación en los nuevos salvadores del mundo. Yo creo que en esto también hay una corresponsabilidad tanto de los ciudadanos de enterarse como del propio político de hacer aquellos que le corresponde. Recién ha dicho Hernán Larraín una cosa muy cierta. Qué bueno, porque hay una buena noticia, porque la verdad se impone y la falsedad o la mentira es sancionada por los ciudadanos. Yo creo firmemente en eso, pero eso no tiene que ser, o desde mi punto de vista tiene que ir colindante. O sea, yo no sé si es tan correcto que un periodista, y lo digo muy sinceramente, pero yo sé a quién se refiere Cecilia cuando dice ayer que interpela al presidente de la República, el otro día interpelaba al otro periodista, a Peñailillo, y me parece que entonces estamos haciendo un juego de roles. ¿Quién juega a ser periodista, quién juega a ser político? Y puede que sea interesante, pero en el marco del sistema democrático eso tiene que suponer deberes y obligaciones, y hasta donde yo veo, a mí me parece interesante, pero uno tendría que saber con quién. Por ejemplo, aquí mismo, CNN, me gustaría saber cuál es la línea editorial de esta casa. ¿Quién es dueño de la propiedad de esta televisión? ¿Cuáles son sus intenciones políticas? ¿Cómo intenta manejarla? No, es que eso, yo quiero decirle a los ciudadanos no saben cuál es la línea editorial de CNN. Y a mí me gustaría saberlo, porque uno dice, ¿lo hace realmente con la transparencia que quiere? Laura, capaz que después de esto nunca más me inviten a ciudadanos. Los dueños de CNN son Turner, que es un dueño estadounidense. El mismo de Chilevisión. El mismo de Chilevisión, exactamente. Y BTR, que es un dueño chileno. La línea editorial la ves todos los días en la editorial que nosotros hacemos en CNN Track. Creo que nuestros televidentes la tienen absolutamente clara, porque todos los días nosotros transparentamos qué es lo que pensamos de los principales temas de actualidad y lo hacemos al partir nuestro noticiario principal. Entonces CNN es transparente y distinto, pero el resto de los medios no tienen esa claridad. Yo no puede un ciudadano común tú estás confundiendo, Laura, dos cosas, que es creer que una línea editorial significa necesariamente estar adscrito a un partido político o estar apoyando a un determinado candidato. No, una cierta ideología editorial. Una ideología editorial. Adscribe no me subestimes, por favor. Los diarios, la prensa escrita, los medios de comunicación tienen una ideología editorial. Y eso se lo enseñó, yo no estudié periodismo, pero uno lo aprende, por eso es que sabemos cómo piensan los dos monopolios que existen de la prensa escrita, cómo piensan los canales, el mismo CIPER es financiado por Sayé. Entonces yo también en esto me pregunto, esta transparencia de la cual se le exige a los políticos y que me parece muy bien, hablar con la verdad, como dice Hernán, también es una transparencia que nosotros podemos exigir de los medios de comunicación, de con qué intención un periodista interpela a un expresidente de la República, con qué mérito un periodista interpela a un ministro del Interior. ¿No tiene derecho un ciudadano que no sea político a dar una opinión? Sí, lo que pasa es que no cualquier ciudadano, te puedo apostar que mi padre no tiene el espacio necesariamente para sentarse aquí y hablarle a miles de ciudadanos o una persona de la calle. Pero quiero hacer un contrapunto. Todo lo que quiera. La conversación se está moviendo a otro plano, pero no deja de ser interesante respecto a lo que estamos pasando la última semana. Yo tengo una diferencia. Yo creo que una democracia pluralista necesita de medios de comunicación, ojalá con la mayor diversidad posible. Creo que eso está ocurriendo crecientemente en Chile. Creo que a propósito de este caso han habido, por ejemplo, portales en Internet, ciertos medios de comunicación digital que han tenido un rol en la investigación, que han estado revelando muchos antecedentes. Creo que es sano que haya periodistas que tengan la capacidad de increpar públicamente, ojalá lo hagan con fundamento, ojalá lo hagan con antecedentes. Creo que poner en duda la autonomía de los medios de comunicación y el rol que han jugado particularmente en esta crisis no me parece razonable, al contrario, me parece que han estado haciendo un aporte frente a un sistema político que ha estado completamente cerrado. Sí, un contrapunto a este debate. ¿Tú crees que los medios de comunicación en Chile tienen todos ellos autonomía y responden a la diversidad ideológica que existe en el país? Me encantaría creer, creo que crecientemente
Chile está teniendo medios de comunicación con niveles de autonomía. Pero estás haciéndolo para defender la censura. Estás preguntando por la diversidad para defender la censura. Déjame responder la pregunta, Alberto. Creo que hoy día existen medios de comunicación que, por supuesto, tienen dueños. Nunca, pero sí creo la democracia en Chile. Bueno, escuchemos a Hernán que termine la frase. Solo terminar la idea. Yo creo que hoy día los medios de comunicación y el periodismo, en términos generales, han jugado un rol fundamental en informar, en investigar, han acompañado a la ciudadanía respecto de un proceso con mucha opacidad y secretismo por parte del sistema político. Creo que hay actores que efectivamente han jugado un rol de protagonismo, pueden cometer errores como lo pueden cometer todos los profesionales, pero en regla general han jugado a favor del pluralismo y la información y no a favor de ciertos intereses corporativos en términos generales. ¿Alberto? Sí, yo creo que simplemente una cosa. Primero hay una cuestión general de este entorno que a mí me parece grave, y es el hecho de que la discusión en general es una discusión sobre fenómenos bastante, que yo calificaría incluso de premodernos. O sea, estamos hablando de cuestiones que son lugares comunes de las sociedades modernas que están siendo impugnadas. El comportamiento de Sebastián Piñera o de las personas a su alrededor que pagan cosas de una empresa a través de otra es una cosa muy feudal, por ejemplo. ¿Ya? El comportamiento de Michelle Bachelet de meterse en meter su vida personal tan fuerte que al final por su vida personal termina con una crisis, es una cuestión premoderna. Y ahora estamos con una discusión que tiene que ver con que si acaso los medios de comunicación pueden tener o no deben tener la osadía de ir más lejos, de poder incluso eventualmente equivocarse, cometer errores graves, porque aquí lo que se tiene que entender es que lo que está en juego es la verdad, no de las personas. Si yo mañana, o cualquiera de los que está en la mesa, es injustamente acusado por algo terrible, ¿ya? Eso no debe hablarse solamente por el perjuicio personal de nosotros. Tiene que hablarse en un contexto en el cual efectivamente hay una mejora para la sociedad o no hay una mejora para la sociedad. Todo este debate sobre el rol de los medios hoy día debemos considerar, después de una crisis de los medios del 2011, que hubo una crisis importante de legitimidad de los medios, debemos considerar que en todo este proceso los medios han cumplido un rol muy importante. Todavía insuficiente, a mi juicio, en términos democráticos, muy importante, y resulta que han tenido que ser a partir de la osadía, a partir de las filtraciones, a partir de lo que ustedes quieran. Y por eso todas las democracias garantizan que los medios tengan incluso un conjunto de derechos que no tenemos los ciudadanos comunes para poder hacer ese tipo de uso. Sí, y hay cuando existe diversidad de las líneas editoriales. Pero resulta que aquí estamos hablando de lo contrario. Ese es el punto. Lo que quiero marcar es que justamente, curiosamente, a pesar de que en Chile no hay diversidad, y que justamente los grupos conservadores... ¿Estás de acuerdo con ese punto? Pero, a ver, por favor, o sea, aquí prácticamente todos los medios son de derecha. O sea, la Tercera es un medio que hizo toda una campaña de liberal y resulta que tienen en el directorio gente del Opus Dei. Ya, o sea, bueno, de eso estamos hablando. Coincidimos en el punto, entonces. Obvio que coincidimos en ese punto y lo he dicho muchas veces, pero aquí hay un problema que es más grave, que resulta que para criticar a esos medios, cuando lo están haciendo de un modo mucho más abierto, cuando están comportándose como debieran, resulta que decimos que hay falta de diversidad. No, pues momento que a través de Cambio 21 la nueva mayoría no lo ha hecho mejor. ¿No? Y la red que terminó con el programa de información de dos periodistas la cerró, por ejemplo. Me parece, esas cosas son gravísimas. Y efectivamente, pero resulta que el resto de los medios hoy día ha cumplido un rol y estamos diciendo aquí que tienen que ser más prudentes. No, la pregunta es si son diversos, no que sean prudentes, perdóname, no pongas palabras pero, Laura, que yo no he dicho. Por el tema de cuestionar que los periodistas den opinión. Ese fue tu primer cuestionamiento. Hablando de la diversidad, Daniel. Sí, de la interpelación de los periodistas respecto a las actuaciones de políticos sin dejar que la clase política se manifieste. A eso me referí. Pero por la clase política tiene amplio espacio para manifestarse, lo que cuestiono, pero no me cambien las cosas, lo que cuestiono es esta actitud de actuar como en especie, entre comillas, de interpeladores, no dejando que quien cumpla ese rol, aparte, no solamente se entrega la información, sino que se interpreta según la línea editorial del medio y del propietario del medio. Si los medios no pueden interpelar a la autoridad y al poder, no sé quién, Laura, Cecilia. Yo coincidiendo y encontrando legítimo que yo soy una convencida que los medios de comunicación no tienen una línea editorial objetiva, son absolutamente subjetiva, y yo creo que eso en democracia también es legítimo y hay que hacerse cargo de eso. A mí, más allá del foco que pone Laura, y jamás pensando en un tema de censura, sí, fíjate que, y usando palabras de muchos periodistas, también me agrede, como política, como ciudadana, hoy día no tengo ningún cargo público, que muchos periodistas, sobre todo de televisión, y no lo digo por tu caso particularmente, se sientan en un púlpito
Se sientan como en un púlpito con discursos mesiánicos, interpelando a la autoridad política. Hoy día la iglesia está cuestionada, la política está cuestionada, el fútbol está cuestionado. Y yo de repente me pregunto si esos rostros, porque se les llama rostro, porque no estoy hablando de todos los periodistas, si esos rostros, sus contratos son personales, o si sus contratos son vía sociedades. Si lo hacen vía sociedades para rebajar el global complementario, pagar 35% o 40%. O sea, también hay un tema ahí ético. Por eso digo, también hay un tema ético, por eso digo, también hay un tema ético del cual hacerse cargo cuando un periodista frente a los medios de comunicación donde tienen credibilidad, donde están transmitiendo una información, tienen o no tienen, como en buen chileno se dice, tejado de vidrio. Ese es mi único punto. Cecilia, yo tengo contrato como persona, partamos por ahí, digamos, contrato laboral como persona. Efectivamente es una práctica que se usa en muchos medios. Por eso te lo digo, yo lo sabía, tú me lo habías dicho. Que usan muchos medios y que está validada por muchos medios tener ese tipo de contrato, que es una práctica bastante común en Chile por lo demás. ¿El individual? O sea, a ver, no, las sociedades. En Chile no solamente rostros de televisión, los dentistas, los médicos tienen sociedades para poder tributar como empresa y eso es algo que está bastante... Impuesto interno, dicho sea paso, tolerado, entre comillas. Tú tributas como empresa, yo tributo como persona natural. Yo también como persona. Yo también como persona. Pero algo bastante generalizado. Ahora, yo no sé qué tiene que ver eso, digamos, en la discusión, porque a mí lo que hay que ganar mucho. A mí lo que me llama la atención, Cecilia, es que todos estos cuestionamientos vienen cuando desde el periodismo se cuestiona al poder. Porque mientras el periodismo haga eso, pero no también lo hacíamos cuando el periodismo se quedaba callado en dictadura, también lo hacíamos. No están esos cuestionamientos. Aparecen cuando desde el periodismo hay un cuestionamiento al poder. Pero fue en mi gobierno donde se habló de los cómplices pasivos y se puso de ejemplo a algunos medios de comunicación. O sea, recuerda la dictadura. Lo único que yo estoy poniendo sobre la mesa, que de repente yo siento de que desde los medios de comunicación, particularmente desde la televisión, se pontifica. A veces hace un periodismo más allá de información, de pontificar, de un mesianismo cuando utilizan prácticas que al menos pueden ser habituales, como decían las precampañas que son habituales, pero tal vez éticamente no son correctas. ¿Y por qué te digo que es importante? Cecilia, ¿te parece que éticamente no es correcto porque los que una medios persona... de comunicación son reconocidos como el cuarto poder del Estado? Cecilia, entonces son muy importantes. Okay. ¿Te parece, para entender bien el cuestionamiento, ¿te parece que no es ético que un periodista tenga un contrato como empresa en un canal de televisión? No, yo encuentro que no es ético, porque tú contratas... ¿Y cuando el dueño del canal hace firmar esos contratos a los periodistas? Tampoco. ¿Sebastián Piñera en Televisión? Tengo entendido, y es cosa de revisar, que cuando Bancar compró Chilevisión, cambió muchos de esos contratos, si no fueron todos. Porque tú contratas a Daniel Matamala o a la sociedad Doña Juanita, que es dueña de don Daniel Matamala. ¿Pero estás diciendo que se cambiaron todos los contratos en esa época en Televisión? Tengo entendido que hubo cambio de contrato, no sé si todo. Independiente de la situación puntual 2005. Contractual que pueden variar de un canal a otro, lo que está en cuestión tiene que ver con cómo los medios de comunicación, la misma iglesia que ha tenido que dictar un manual contra la pedofilia, el fútbol, como dice Cecilia, que hoy día se ve cuestionado por coima, definitivamente, o soborno para realizar. Entonces, ¿cómo en definitiva tenemos un sistema a la que falta la transparencia y cómo hacemos que todos ellos, nadie que se pare un peldaño más arriba del otro dando clases de moralidad, pueda efectivamente contribuir a que esta sociedad democrática de la cual habla muy bien don Hernán Larraín, efectivamente se fortalezca? Y esto no tiene que ver con censura, porque no queremos censura, tiene que ver con que la libertad de expresión, tiene que ver con que la libertad de expresión corre para Daniel Matamala y también para quien piensa contrario. Entonces, corre para todos, para el ciudadano. Expresarse, Laura? Yo en absoluto, pero hay otra gente que hay personas en la calle, cuando uno conversa dice, dígale tal cosa, dígale que a mí no me parece, hay cierto estilo. O a lo mejor estamos simplemente viviendo un cambio de época, en donde ahora el periodismo es más interpelador, que ojalá lo hubiésemos querido hacer en la época de la dictadura, ojalá hubiese interpelado para perseguir a la... cuando se hizo una transición también, ojalá hubiera sido así. A lo mejor es una mutación, estamos en un proceso de cambio de periodo, yo creo que eso también significa cambio de la política, cambio de los medios. Yo creo que simplemente nosotros nos quedamos, los casos de corrupción del 93, nos quedamos sin verdad social. Puede haber pasado lo que quieran en el tribunal, pero nadie sabe qué pasó, dónde quedó el jarrón, esas cosas, no se sabe. ¿Ya? Y nos quedamos con muchos casos, de hecho con el mismo caso de Spinac, dijimos, bueno, ¿y quién entonces le hizo la operación a Jovino Novoa? Porque necesitamos la verdad. Tampoco nos quedamos sin verdad, no sabemos quién le hizo la operación a Jovino Novoa para perjudicarlo. ¿Ya? Nos quedamos sin verdad durante muchos años. Y resulta que ahora que está apareciendo la verdad, nos parece que es escandaloso, que la gente es imprudente, qué sé yo. Ojalá que sea la verdad nomás. Como sea, creo que sí hay una buena noticia, es que también los periodistas y los medios de comunicación
declaración son fruto de cuestionamiento y hay que preguntarse si existen conflictos de interés. Hace como 10 minutos tengo que irme a la pausa, pero no quiero que me acusen de censurarlo e interrumpirlo. ¿Será posible que hagamos una breve pausa? ¿Me están pidiendo censura algo? La censura controlada. No hay censura para nadie. Vamos a la pausa y volvemos a Ciudadanos. Estamos de vuelta en CNN Chile en este debate sin censura, como siempre, en Ciudadanos. ¿Están de acuerdo en que hablemos de la ley de pesca? Hablemos de la Todas las voces se ven representadas por ese tema. Hay unanimidad. Por unanimidad hemos decidido hablar de la ley de pesca en este bloque. A ver, ¿qué les parece? Hay evidentemente novedades. La declaración del exgerente de Corpesca que detalla cómo se hacían los pagos en el caso del senador de la UDI, Jaime Orpiz, y el propio reconocimiento en una carta que publica el Mercurio este fin de semana del senador Orpiz de lo ocurrido. Hernán, ¿qué te parece? Me parece muy grave. Me parece muy delicado que estemos conociendo que una ley de la República haya tenido eventualmente cohecho por un lado y soborno por otro, ¿cierto? Creo que hay que investigarlo, creo que hay que poner todos los antecedentes ante la justicia, caiga quien caiga. Me parece una buena noticia que el senador Orpiz juegue hacia adelante, digamos, y no como muchos otros actores que caiga, digamos, en mentiras poco creíbles. Hay que recordar que Marta Isasi, una diputada, ya tuvo una sanción por parte del propio Congreso, por la Comisión de Ética. Creo que el mismo criterio debería seguirse adelante y me parece muy delicado. Y creo que si efectivamente aquí se prueba, ¿cierto?, judicialmente la existencia de cohecho, creo que es una ley que eventualmente deberíamos revisar. Revisarla. Yo creo partir diciendo que para que la gente se informe, yo en mi ejercicio profesional trabajo apoyando a una empresa pequeña que tienen 1% de la cuota de pesca y que trabaja en conjunto con los pescadores artesanales, Lota Protein, justamente con ánimos de modificar la ley de pesca. No me está prohibido, es parte de mi ejercicio profesional y puedo realizarlo, está en mi declaración además. Reciente, pero quiero decirlo porque en definitiva yo he sido contraria a esta ley, más bien he realizado acciones con tal de que se modifique esta ley. Organizaciones de pescadores artesanales, tanto durante el debate de la ley de pesca como con posterioridad, han estado pidiendo a la presidenta Bachelet que se comprometa con aquello que está en el programa de gobierno y que tú muy bien lo dijiste en un programa que hiciste hace pocos días atrás, un programa bien investigado y reconociendo la labor periodística de Daniel Matamala, muy bien investigado con quienes votaron y quienes no. Yo podría decir, porque a mí me tocó ser vicepresidenta de la Democracia Cristiana en aquel entonces, que aquí hubo votos transversales de todos los partidos políticos apoyando esta ley de pesca, que establece la permanencia en determinadas empresas, las 7 familias concentradas en ella, con un plazo de concesiones a 20 años. O sea que es absolutamente contraria, raya para la suma, no solamente con que el mar sea y los recursos naturales del mar sean de propiedad de todos los chilenos, sino que además establece nociones totalmente contrarias a la economía de libre mercado que pareciera que todos nosotros, o la mayor parte de nosotros, nos compramos como sistema económico. Entonces, a mí lo que me resulta absolutamente incomprensible es cómo la autoridad económica puede seguir funcionando con un esquema que monopoliza el mercado en determinadas compañías, las más grandes, de las familias más poderosas, y no hace una revisión de aquello. Yo creo que no solamente... Perdón, solo para terminar. Porque están echando a discutir la legislación y la pregunta es más bien... Pero son dos temas que los dos están interesantes. Pero obvio, la legislación... Los antecedentes hoy día nos hacen primero preguntarnos por el cohecho y las consecuencias de eso. Pero si yo al cohecho lo doy por descontado, y a mí me parece que si aquí hubo situaciones de cohecho, esto merece acción de la justicia. Para eso tenemos tribunales, no va a haber gente, digamos, haciendo juicio, ¿no cree usted? Por supuesto que sí, pero a mí lo que me parece mal es que esa ley, en general, cuando fue aprobado y con la lógica que fue aprobado, es totalmente contrario al sistema que Chile radica el monopolio de la obtención del recurso pesquero, que tú tuviste un dirigente a Machuca, ¿no? Al representante uno de los representantes de los pescadores artesanales, que vino a decir efectivamente aquí se abrió una mesa donde empezó la gran industria y los pescadores artesanales no fuimos escuchados. Yo esa es la defensa que realizo con el interés que corresponde. Depende de cada pesquería. Algunas pesquerías pueden tener un 50% más, en otras tienen porcentajes muy mínimo. Pero el gran negocio, evidentemente, es el de las grandes, y tiene que ver de las grandes empresas industriales. Cecilia. Yo tengo aquí una diferencia. Yo creo que este tema que ya estamos tratando hay que diferenciarlo. Una cosa es la situación del senador Orpiz y otra la ley de pesca, y quiero partir por lo último, para luego hacerme cargo de lo primero. Yo creo que es bueno poner en plano por qué se tuvo que aprobar una ley de pesca. Acá había una ley que venía en los años 90,
una ley que terminaba, que era conocida como la carrera olímpica, que durante 15 días salían todos a pescar y de los 11 meses y medio restantes del año no había nada que hacer, donde había complicaciones científicas, como se señaló en las distintas comisiones del Parlamento, de ambas, del tanto del Cámara de Diputados del Senado, donde había complicaciones para el mediano y futuro plazo en términos de la sustentabilidad de la producción pesquera, donde se hizo una gran mesa y de repente uno puede cambiar de opinión, Laura, y me refiero a algunos dirigentes de los pescadores artesanales, pero en ese minuto, tanto los dirigentes de los pescadores artesanales como los industriales hablaron de un acuerdo histórico. Hablaron de un acuerdo histórico cuando se señaló, entre otras cosas, primero, que los pescadores artesanales iban a tener el 55% de la cuota y el 45% de los industriales, como quedó en la ley. Segundo, cuando se les garantizaba a los pescadores artesanales la primera milla marítima en exclusividad para ellos. Tercero, cuando consiguieron seguro de vida. Cuarto, cuando consiguieron, entre otras cosas, que se regularan sus contratos de trabajo, que eran demandas de toda una vida y que se logró hacer. Y por lo mismo hubo un apoyo transversal, como aquí también se ha dicho, de hecho, ministros de Estados actuales votaron a favor, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, a favor de esta ley de pesca. Por lo tanto, yo creo que siempre todo es perfectible, que es parte de la dinámica parlamentaria, hacer indicaciones, pero hoy día mismo el subsecretario Zúñigo, el subsecretario actual de Pesca, ha señalado que derogar la ley de pesca sería volver a la época de las cavernas. No, si no hay que derogarla, hay que dictar otra ley distinta. Por eso digo, o sea, derogarla sería volver a la... porque él se hace cargo de lo que estoy llamando que es la famosa carrera olímpica. Y dicho eso, yo creo que efectivamente todo se puede mejorar, se puede hacer reivindicaciones, la presidenta creo que lo tiene comprometido, tienen una análisis... Acuerdo con la FAO, para enviar una información que tiene que hacer la FAO. Pero eso, te vuelvo a insistir, aquí hubo un acuerdo transversal, no fue un tema que se pusieron de acuerdo para favorecer el al apoyo económico industrial. La mesa de negociación que arma el ministro Pablo Longueira era una mesa fundamentalmente donde había representantes de los pescadores artesanales, efectivamente, pero donde los industriales, que eran los incumbentes, se ponen de acuerdo con el aval del gobierno para repartirse las cuotas de pesca. Eso en otro ámbito se llama corrupción. Y además recuerda que los artesanales que participaron en el acuerdo fueron una facción, no todo. Estaba Zoila, que era el representante de Bustamante, la 10ª región, y Machuca, y la CONDEP no estuvo de acuerdo con ese acuerdo. Bueno, no siempre todo el mundo es una de mesa acuerdo. Que está... Pero solo decirte que antes la Laura lo ha dicho, hoy día hay un plazo de patente, de permisos de 20 años. Sí. Antes era renovable o se puede perder según las fiscalizaciones. Antes era indefinido. Hoy día se tiene que licitar si está sobre la producción de lo que se ha señalado. Lo que has dicho, yo encuentro que es un tema lo que has dicho de Zúñigo, porque si el subsecretario piensa que esto es volver a las cavernas, yo no sé para qué entonces es subsecretario. Pero te digo una cosa, Laura, porque además es subsecretario de tu gobierno. Él no solamente dice eso, agrega de que esta ley no beneficia a los industriales como se cree y que es parte de un mito. A ver, Alberto. Aquí analizamos la ley de pesca en su momento, dijimos una serie de cosas respecto a la ley. Hoy día está en juego claramente el hecho de la gravedad de que efectivamente haya antecedentes claros, de que podría haber una influencia importante de uno de los actores claves del sistema en la legislación, no solo a partir del congresista, sino que también algo que está tocando las puertas del mundo de Pablo Longueira. O sea, estamos hablando de que efectivamente esto está en una situación de bastante riesgo. Me parecería importante, tal como se pide y se emplaza que Michelle Bachelet se haga cargo de los temas que tienen que ver con su gobierno, que es obvio, y que efectivamente la crisis está tocando su puerta, me parecería importante también que Sebastián Piñera se haga cargo de qué opina respecto a una situación como la que está pasando hoy día, respecto a la ley de pesca y respecto a un pronunciamiento que en su momento no fue suficientemente claro, respecto a no al caso Wagner, sino que a la licitación del litio que hizo Wagner, cuya licitación no solo cuando se entrampó, no solo se sacó a SQM, sino que no se puso a nadie, ¿no? En vez de dársela al segundo, qué sé yo, sino que simplemente se dejó y yo no quedó nunca muy claro cuál fue la solución. Entonces yo creo que es importante tener claro aquí qué es lo que significa. Esta es una ley que efectivamente es posible que esté viciada y creo que sería importante como rito político empezar a aquellas cosas que dan toda la impresión de que están viciadas antes de que incluso los tribunales hagan algo. Es decir, ¿saben qué? Limpiemos esta escena, miremoslo inmediatamente, hagamos los cambios que hay que hacer, porque aquí muchas veces, y esto es un modelo concertacionista básico, se hicieron las 5 cosas que había que hacer, que todos sabían que había que hacer, más una cosa que nadie sabía que se estaba haciendo, le hace el auge, ¿ya?
en la cuestión donde finalmente, con grandes bombos y platillos, se decían, vamos aquí a cubrir muchas enfermedades problemáticas, pero resulta que se le dio a las patologías y resulta que se dejó a los hospitales con autonomía económica, teniendo que sostenerse cuando muchos de ellos son inviables, y se generó un sistema que permitió los días cama en las clínicas privadas. Horroroso. Entonces, tengamos claro que en el nombre de 5 cosas fundamentales que no se hicieron, no podemos fundamentar una cosa horrorosa que es la que se hizo y que efectivamente se entregó hasta la eternidad, salvo que encuentren cosas muy graves, a 7 familias, parte importante del mar chileno, a tal punto que cuando estábamos defendiendo efectivamente el caso con Perú, el mismo presidente Piñera reconoció de que en realidad le estábamos defendiendo la plata a ciertos inversionistas. A las 7 familias. No lo reconoció así. Bueno, me lo dijo, estaba presente. Así que... No, lo dijo aquí en forma personal. No lo reconoció así. Creo que hay que hacer una distinción. Solamente... Todas las leyes son revisables y la ley de pesca también, por su propio mérito, porque pueden haber defectos, porque en el camino tú puedes aprender, digamos, y hacer correcciones. Pero sí creo que si te vas a hacer cargo y vas a asumir un vicio, creo que judicialmente tenemos que esperar que se demuestre la existencia del cohecho y de que ciertas empresas efectivamente a través de pagos lograron modificar en su propio interés la ley. No. Esa cuestión es importante precisarla en ese orden. Puede ser pura legalidad. Porque podemos poner sospecha respecto de toda la legislación y cuestionar la ley de educación, cuestionar la reforma tributaria, ponemos a cuestionar todo y el Congreso podría no tener legitimidad respecto de nada de lo que hace. Parte importante de la crisis es que no se limpiaron escenas importantes en todo esto. Hoy día estamos con una crisis donde empezó el problema en la dictadura con SQM, lo estamos terminando el proceso con SQM. Y no se limpió nunca esa escena. ¿Ya? Y estamos terminando ahí. Entonces, limpiar políticamente no es solamente un exorcismo para que estén bien los presidentes, es también construir relaciones de confianza con la ciudadanía. Y una ley como esta, pase lo que pase, es una ley que es inválida para los ciudadanos. Rehacer la ley de pesca, cambiarla, significa que hay que pagarle indemnizaciones a las empresas a las cuales se les regaló un derecho. Pero yo creo que esto porque es un derecho adquirido, ¿no? Esto no es un derecho adquirido, no es un derecho adquirido. Le reconoció el derecho a hacer concesión, pero si tú cambias las reglas de la concesión no tendría por qué... No necesariamente. No podría darte un pronunciamiento tajante ahora, pero me da la impresión que no. Lo que sí yo creo es que esto requiere una pequeña modificación. Perdón, yo lo único que a todo el mundo le gusta la palabra apropiación. Pero la apropiación hay que pagarla, pues. Yo creo, sí. Tú defines el precio. Pero en la ley de pesca, fíjate que lo único que se requiere es la modificación de un artículo que permita una mayor competencia, que haga que el juego de las variables permita a más competidores entrar a jugar en este sistema de mercado en donde el mejor compite con reglamentos más acotados, con periodos de tiempo más acotados y con mayor exigencia de parte del Estado. Simplemente eso, si nadie está pidiendo cambiar, ojalá pudiéramos cambiar por un comunitarismo absoluto, una economía social de mercado como me gustaría a mí o como auspicia mi claro. Todo lo ocurrido. No, lo que podríamos hacer es quitarle a SQM la explotación del litio, eso sí. Pero todo, ¿por qué? Cecilia. No, yo solamente quería... Nació de un fraude, sigue con fraude, quitémosela. Solamente quería, por esta deformación que tengo de tener buena memoria, solo decirle a Alberto que más allá de que se emplace siempre que todo tiene que responderlo el presidente Piñera, nosotros fuimos un gobierno y la verdad que trabajamos mucho en equipo. Y de este caso en particular, de la defensa de la ley de pesca, que seguimos sosteniendo que es una buena ley, por algo tuvo un amplio apoyo transversal y con muchos votos de la actual nueva mayoría, se ha hecho cargo el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, que no solamente ha dado entrevistas en los medios escritos, sino que también en televisión. Pero si está impugnado el ministro, tiene que ir al presidente. Si uno no va para abajo, va para arriba. La responsabilidad no baja. Pero que somos un equipo. Y lo importante es dar la cara, y lo importante es defender, y nosotros tenemos convicción. Galilea presidente, entonces. Vendrá gran persona, ojalá sea alcalde por Coyhaique. No es menor en todo caso. Aunque había diferencias, porque el primer ministro de Economía, el presidente Piñera, Juan Andrés Fontaine, quería licitar. Fontaine quería licitar, y luego cuando cambia de gabinete hay un cambio en la política. Ahí se cambió y se creó la mesa. Con Longueira, claro. Porque habían diferencias de... Si nuestro gran periodista, él lo reportó en esa votación. No, ¿qué pasó? Nos estamos poniendo en la buena cuando queda un minuto para que termine el programa. No, yo sinceramente, fuera de broma, el tema de la ley de pesca, yo pediría en este y otros temas escuchar un poco menos a la industria y más también a los pequeños, y no es por ser populista, pero a mí me parece que de haber escuchado al dirigente Machuca y a otros, efectivamente soy la Bustamante cuando dice negociamos y logramos sacar un poco más, que es la lógica con la que funcionan los pescadores pequeños. Yo creo que hay que establecer reglas justas, reglas sanas que nos permitan además a los chilenos disfrutar
de un recurso que sigue siendo privativo de aquellas personas que tienen mucho dinero y porque todo se va fuera de Chile o se exporta a través de distintas modalidades. Yo creo que esto como otros temas, como otras leyes que han salido con apuro, con acuerdos falsos, con levantada de brazos, incluyendo mi propia coalición, tienen que ser revisadas porque están hechos muchas veces para la fotografía y poco para el bienestar de la gente. Los pescadores artesanales son un 90%, son 100.000 personas y acá lo que dice Laura tiene que partir por convencer al subsecretario de su gobierno, porque tiene absolutamente una diferencia de opinión importante. Subsecretarios. ¿Qué pasa? Eso lo puede saber Laura. Vamos a ver. Eso ha sido todo. Mira la cara que pone. Laura pone cara de flor. Esa puede ser una porque el peso de la prueba está en la presidenta Bachelet y en la nueva mayoría. Así que vamos a ver cómo actúa usted y su coalición. Yo siempre salgo bacán en todo caso. No sé. Tendremos novedades el próximo lunes. Muchas gracias por habernos acompañado en este álgido capítulo de Ciudadanos. Sigan en la sintonía de CNN Chile. Muy buenas noches. Y esta es la frase que ustedes eligieron como la frase de la semana, por cierto. Donde el protagonista fue Daniel Matamala. Lo solicitó hace como 5 días y al día siguiente proveí el escrito diciéndole no al lugar por ahora. ¿Por qué no al lugar, fiscal? Por ahora. Sí, pero por ahora, ¿por qué no al lugar? Porque era hace 5 días, ahora estoy pensando si lo decreto o no.